Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy, tengo un tema que me toca el corazón, un tema que estoy seguro /diagonal también los va a tocar a ustedes. Vamos a hablar sobre Hande y Kerem, sí, los amados Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino de su impactante reunión benéfica después del devastador terremoto que azotó Turquía. Prepárense porque esto es una historia de amor, de solidaridad y de esperanza que nos va a inspirar a todos. Antes de que empecemos y porque sé que les va a encantar lo que vamos a ver, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán noticias, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco que tanto nos apasiona. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos. Como ya saben o quizás no, el pasado febrero Turquía sufrió un terremoto de una magnitud inimaginable. Fue una tragedia que conmocionó al mundo entero, una catástrofe que dejó una herida profunda en el corazón de la nación. Miles de personas perdieron la vida, ciudades enteras, como Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep y Adıyaman, quedaron reducidas a escombros, y el dolor y la devastación se sintieron en cada rincón del país. La tierra tembló con una fuerza descomunal, liberando una energía equivalente a cientos de bombas atómicas. Edificios que antaño eran hogares, escuelas y hospitales, se derrumbaron en cuestión de segundos, sepultando bajo los escombros a miles de personas. Las imágenes de rescate transmitidas en vivo por los canales de televisión, mostraban a rescatistas desesperados, luchando contra el tiempo para sacar a las víctimas con vida. El frío extremo, la falta de recursos y la magnitud de la destrucción complicaron aún más las labores de rescate y asistencia. La magnitud del desastre fue tal que superó la capacidad de respuesta del gobierno y de las instituciones locales. La ayuda internacional, aunque llegó rápidamente, tardó en coordinarse y en llegar a los lugares más afectados. La desesperación y la angustia de los supervivientes se palpaban en el aire. Familias enteras quedaron destrozadas, perdiendo a sus seres queridos, sus hogares y sus pertenencias. El trauma psicológico que sufrieron las víctimas, tanto las que sobrevivieron como las que perdieron a sus seres queridos, es incalculable. El miedo, la ansiedad y la depresión se convirtieron en compañeros constantes. En momentos como estos, es cuando vemos la verdadera fuerza de la humanidad, la capacidad de empatizar y de tender una mano a quienes más lo necesitan. Es en la oscuridad de la tragedia cuando la luz de la solidaridad brilla con más intensidad. Y en este sentido, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, demostraron ser mucho más que simples actores. Demostraron ser seres humanos extraordinarios, con un corazón enorme. Recordemos que Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, contaba la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. La química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más aclamadas y seguidas de Turquía y del mundo. Su romance fue objeto de deseo y de admiración, y sus fans celebraron cada paso de su relación. Compartían momentos de alegría, de complicidad y de amor que se reflejaban en sus publicaciones en redes sociales y en las apariciones públicas que hacían juntos. Aunque su relación personal llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo que se profesan quedó intacto, algo que, como veremos, fue fundamental en los difíciles momentos que siguieron al terremoto. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem supieron mantener una relación cordial y respetuosa, priorizando el bienestar mutuo y el cariño que se tenían. Esto, sin duda, fue un factor clave para poder unir fuerzas en momentos de crisis. La tragedia unió, y no solo a la gente de Turquía sino también a sus estrellas. La magnitud del terremoto, la inmensidad del sufrimiento y la necesidad de ayuda movilizaron a todos, incluidos los rostros más conocidos del país. Ambos actores, cada uno por su lado, se movilizaron rápidamente para ayudar a las víctimas, demostrando su compromiso con la sociedad y su empatía hacia quienes más lo necesitaban. Hande, conocida por su activismo y su compromiso social, fue una de las primeras en reaccionar. Desde el primer momento utilizó su enorme plataforma en redes sociales para crear conciencia sobre la situación, difundir información vital y animar a sus seguidores a donar y a colaborar. Con más de 30 millones de seguidores en Instagram, Hande tiene un alcance impresionante, lo que le permitió llegar a un público
masivo y amplificar el mensaje de ayuda y solidaridad. Compartió testimonios desgarradores de supervivientes, fotos impactantes de la devastación y mensajes de esperanza que calaron hondo en el corazón de sus millones de fans. Sus publicaciones en redes sociales se convirtieron en un punto de encuentro para la información, el apoyo emocional y la movilización de recursos. Animó a sus seguidores a donar a organizaciones benéficas, a participar en campañas de ayuda y a difundir información sobre las necesidades de las víctimas. También compartió consejos sobre cómo ayudar a los supervivientes, como donar sangre, ofrecer alojamiento temporal o simplemente ofrecer apoyo emocional. Fue un trabajo incansable y admirable. Además de utilizar sus redes sociales, Ande también participó en eventos benéficos y donó importantes sumas de dinero a organizaciones que estaban trabajando en la zona del desastre. Su compromiso fue evidente en cada una de sus acciones, demostrando que su preocupación por las víctimas era genuina y sincera. Kerem, por su parte, también se unió a la causa. Conocido por su carisma y su energía, Kerem utilizó su influencia para organizar eventos benéficos y recaudar fondos. Realizó transmisiones en vivo, entrevistas y, por supuesto, no dudó en mostrar su apoyo a las víctimas. Su compromiso y su pasión por ayudar a los demás fueron evidentes en cada uno de sus actos. Kerem, siempre tan activo y comprometido con causas sociales, demostró una vez más su empatía y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Kerem, al igual que Ande, utilizó sus redes sociales para crear conciencia sobre la situación y animar a sus seguidores a ayudar. Compartió información sobre las necesidades de las víctimas, promovió campañas de donación y difundió mensajes de esperanza y apoyo. Además, Kerem participó en eventos benéficos, organizó subastas de objetos personales y donó importantes sumas de dinero a organizaciones que estaban trabajando en la zona del desastre. En una de sus iniciativas más destacadas, Kerem organizó una transmisión en vivo en la que invitó a otros actores, cantantes y personalidades de la televisión turca a participar. Durante la transmisión, se compartieron testimonios de supervivientes, se mostraron imágenes de la devastación y se animó a los espectadores a donar. La transmisión fue un éxito rotundo, logrando recaudar una importante cantidad de fondos que se destinaron a la ayuda de las víctimas. Kerem además visitó la zona del desastre para conocer de primera mano la situación y para mostrar su apoyo a las víctimas. Su presencia en la zona fue un gesto de solidaridad que fue muy valorado por los supervivientes. Kerem se reunió con los rescatistas, con los voluntarios y con las familias afectadas, escuchando sus testimonios y ofreciéndoles palabras de aliento. Pero la historia no termina ahí. Lo más impactante y conmovedor fue la reunión que protagonizaron Ande y Kerem, juntos, para una causa benéfica. En un gesto de madurez y solidaridad que dejó a todos boquiabiertos, decidieron unir fuerzas para recaudar fondos para las víctimas del terremoto. Organizaron un evento especial, una especie de reencuentro en nombre de la caridad, donde compartieron escenario, hablaron sobre la situación, y animaron a sus seguidores a donar. La idea de que Ande y Kerem se reunieran para ayudar a las víctimas del terremoto fue recibida con entusiasmo por sus fans y por el público en general. La expectativa por verlos juntos de nuevo, después de su separación, era enorme. La noticia de su reencuentro benéfico generó un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que aseguró una gran difusión del evento. Imaginemos la escena, Ande y Kerem, juntos de nuevo, hablando con el corazón en la mano, recordando los buenos momentos, pero sobre todo, enfocados en la tragedia que estaban viviendo sus compatriotas. Fue un momento lleno de emoción, de tristeza, pero también de esperanza y de unidad. Vimos a dos personas que, a pesar de sus diferencias personales, estaban unidas por un objetivo común: ayudar a los demás. El evento benéfico se llevó a cabo en un ambiente de gran emoción y solidaridad. Ande y Kerem compartieron escenario, recordando su paso por Love is in the Air, y hablando sobre el impacto del terremoto en sus vidas y en la de la sociedad turca. Se mostraron cercanos, respetuosos y unidos por un objetivo común: recaudar fondos para ayudar a las víctimas. El reencuentro fue un momento muy emotivo para sus fans, quienes pudieron verlos juntos de nuevo, después de su separación. Las imágenes de Ande y Kerem juntos, abrazados y sonrientes, fueron compartidas y viralizadas en las redes sociales. Sus seguidores expresaron su admiración por su madurez y su compromiso con la ayuda humanitaria. Durante el evento, Ande y Kerem animaron a sus seguidores a donar a organizaciones benéficas que estaban trabajando en la zona del desastre. También compartieron información sobre la
Necesidades de las víctimas y sobre cómo se estaban utilizando los fondos recaudados. La generosidad de los fans fue increíble, y se logró recaudar una importante cantidad de dinero que se destinó a la ayuda de las víctimas. Este reencuentro no solo fue un éxito en términos de recaudación de fondos, sino que también sirvió como un poderoso mensaje de unidad y de esperanza para la sociedad turca. Demostraron que en tiempos de crisis, las diferencias pueden dejarse a un lado y que la solidaridad es el arma más poderosa. La imagen de Hande y Kerem juntos, apoyándose mutuamente, resonó en todo el país y en todo el mundo. La reunión benéfica fue un ejemplo de cómo las personalidades públicas pueden utilizar su influencia para el bien social y para inspirar a otros a ayudar a quienes más lo necesitan. Hande y Kerem demostraron que a pesar de las diferencias personales, es posible unir fuerzas para luchar contra la adversidad y para construir un mundo mejor. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo no tardaron en hacerse eco de esta impactante reunión. Las noticias, las fotos y los vídeos de Hande y Kerem fueron compartidos y viralizados en todas las plataformas. La noticia de su reencuentro benéfico fue portada de numerosos periódicos y revistas, y fue comentada en programas de televisión y radio de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y de agradecimiento hacia ambos actores. Sus fans expresaron su orgullo por la madurez y el compromiso de Hande y Kerem, y por la forma en que habían demostrado su apoyo a su país. Los mensajes de apoyo y de gratitud fueron masivos, lo que demuestra el impacto positivo que tuvo su acción en la sociedad. La reunión benéfica de Hande y Kerem fue mucho más que un evento para recaudar fondos. Fue un símbolo de unidad, de esperanza y de la fuerza del espíritu humano. Demostró que en momentos de adversidad, la solidaridad puede trascender cualquier diferencia personal. Fue una lección de empatía, de generosidad y de compromiso social que, estoy seguro, nos inspira a todos a ser mejores personas y a ayudar a los demás. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo son grandes actores, sino también personas con un corazón enorme y un compromiso inquebrantable con la ayuda humanitaria. Su ejemplo nos demuestra que todos, desde cualquier ámbito, podemos hacer una diferencia en el mundo. Con su ejemplo nos han enseñado que la compasión y la empatía son valores fundamentales, y que la solidaridad es la clave para construir un mundo mejor. Y lo hicieron juntos, demostrando que el respeto y la admiración pueden perdurar a pesar de las distancias. El impacto de su acción fue inmenso. No solo recaudaron una importante cantidad de dinero, sino que también sensibilizaron a miles de personas sobre la situación y animaron a muchos a colaborar. Su gesto sirvió como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su actitud ante la adversidad es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Su ejemplo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la solidaridad pueden prevalecer. Nos inspiran a ser mejores personas, a tender la mano a quienes lo necesitan y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo. La historia de Hande y Kerem nos enseña que independientemente de las diferencias personales, la unión es fundamental para superar la adversidad. Su ejemplo nos recuerda que en tiempos de crisis, la solidaridad y la empatía son más importantes que nunca. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado. Hemos hablado de la devastación causada por el terremoto en Turquía y de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se movilizaron para ayudar. Vimos cómo ambos actores utilizaron su influencia y su plataforma para crear conciencia y recaudar fondos. Y por supuesto hablamos de su impactante reunión benéfica, un gesto de unidad y de esperanza que conmovió a todo el mundo. Hemos visto cómo Hande, con su activismo constante, utilizó sus redes sociales para conectar con sus fans, compartir información vital y animar a la donación, un trabajo incansable y admirable. Y como Kerem, con su carisma y energía, organizó eventos benéficos, realizó transmisiones en vivo y mostró su apoyo a las víctimas, demostrando su empatía y deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y sobre todo hemos hablado del poder de su reencuentro benéfico, un gesto de unidad y de esperanza que demostró que la solidaridad trasciende cualquier diferencia y que en tiempos de crisis, la unión es fundamental. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si este tema les ha parecido interesante, si se han sentido inspirados por la historia de Hande y Kerem, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y qué les gustaría ver en futuros vídeos. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta increíble historia.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, es una gran ayuda para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.